Bueno, hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, gusto hablar con vos. Igualmente, ¿cómo estás pasando la cuarentena? Bueno, bien, por la buena compañía y mal por no poder hacer un montón de cosas que ya me están reclamando, que empiece a viajar, a dar charlas. ¿Cuándo empiezo? Claro, por eso tuviste que cancelar todo el ciclo de charlas este año, ¿no? Absolutamente, sí. Pero bueno, se está haciendo más charlas cibernéticas hoy en día. Sí, nos estamos moviendo para ese lado todos en todo. Bueno, yo estoy acá en Nueva York y estamos probando, sería el primer capítulo de Nicolás Casanseu por dos, que estamos los dos en cámara Qué bueno, y por Zoom. genial, Vamos a ir explorando otras opciones quizás, pero bueno, por ahora vamos arrancando por acá para probar. Y este tema buenísimo. de la cuarentena también la verdad que me ha dado más tiempo de estudiar el tema Malvinas y obviamente estamos en fechas patrias, ¿no? Y se acercan varias fechas importantes. Y quería hablar sobre el 12 de mayo para repasar un poco ese día y bueno, vos me corregís a ver si lo entendí bien cómo sucedieron las cosas y también para rellenar algunas dudas o preguntas sobre ese día. ¿Cómo Eh, no? bueno, entonces el 12 de mayo fue otro duro golpe contra la flota inglesa de parte de la aviación argentina, de la Fuerza Aérea, ¿correcto? Sí, también fue un duro golpe para la Fuerza Aérea por las bajas sufridas ese día. Por eso mismo, hubieron bajas de los dos lados y queremos exactamente por esa razón repasar estos nombres, quiénes estuvieron involucrados y dónde están los halcones hoy en día también que participaron de esta misión. Entonces esto arrancó, bueno, yo como te había dicho antes, yo estaba leyendo el libro de Pío Matassi, Probado en Combate, segunda edición, para darme un poco la pauta de cómo sucedieron las cosas. La escuadrilla Cunha, parte de Río Gallegos, la escuadrilla Cunha estaba compuesta por el primer teniente Manuel Óscar Bustos, teniente Jorge Rubén Ibarlucea, primer teniente Mario Víctor Nívoli y el alférez Alfredo Jorge Vázquez. ¿Lo tenemos bien esos nombres? Correcto, sí. Bueno, entonces, porque esto fue un ataque contra dos buques. El HMS Glasgow, que era un destructor, acompañado por una escolta, HMS Brilliant, que era una fragata misilística. Y esto solo para repasarlo para los que quizás no saben, esto sucedió al sur de Puerto Argentino, esto no fue en la bahía de San Carlos. No. Habría que comentar un poco lo que pasó antes de que salieran las escuadrillas, porque estaba dispuesta a salir una escuadrilla a la mañana, que es la del primer teniente Bustos, y llega una orden de complementar con una segunda escuadrilla. En realidad sería, digamos, una escuadrilla de 8. ¿Qué pasa? Esa orden que llega para salir al mediodía, la segunda escuadrilla, al mando de la cual estaba Antonio Tony Celaya, dice que le corresponde a él, a pesar de que la salida era un poquito después del mediodía. Y la otra escuadrilla, la que iba a salir a la tarde, al mando de el Trucha Varela, dice, no, nos toca a nosotros. Y discuten quién tiene el honor y el peligro enorme de salir. Y finalmente, bueno, Celaya impone su opinión y salen las dos escuadrillas, la de Bustos y la de Celaya, con una diferencia de unos 15 minutos más o menos, 10-15 minutos. Lo cual es poco y al mismo tiempo es mucho porque cuando volaban hacia el blanco no se veían ya, o sea, no es que pudieran verse entre ellos. Y lo que acontece con la primera escuadrilla comandada por el primer teniente Bustos es que aparentemente los ingleses detectan cuando él hace los llamados de control, porque había un sistema de puntos. Cuando en el vuelo llegaba la escuadrilla al punto 1, tenía que dar por radio la noticia a la base Cóndor, Malvinas, de que había llegado al punto 1 y eso se retransmitía al Estado Mayor Conjunto. Entonces, aparentemente, cuando Bustos va dando los puntos es cuando lo detectan los ingleses y cuando él sale a lo que él consideraba que era el encuentro con la flota,
sale desviado y entonces también se comunica y dice que está desviado. Y aparentemente esas llamadas fueron las que alertaron a los ingleses que atacan a la escuadrilla con el resultado de que 3 pilotos son abatidos, el único que vuelve es Vázquez. También se estrella Bustos, que había hecho maniobras muy violentas para evitar un misil y termina estrellándose en el mar. A mí me tocó muy de cerca esa misión porque yo me había hecho amigo del cuñado de Bustos, que estaba en el equipo ECO de la Fuerza Aérea, pasábamos mucho tiempo juntos, Pablo Altamirano, y esa noche lo escuché en la barraca donde nosotros nos comunicábamos con el continente, no había privacidad, todo el mundo hablaba al lado de todo el mundo, donde él le hablaba a la mamá. Una cosa muy, muy emotiva, le decía, eh, bueno, mamá, eh, ya está Oscar en el cielo con Dios, nosotros tenemos que seguir rezando, recen por nosotros, nosotros rezamos el rosario todos los días, pero quiero que sepas que si mañana me toca morir, voy a morir igual que Oscar. Eso lo escuché yo. Wow. Muy fuerte. ¿Qué pasaba mientras tanto con la segunda escuadrilla, con la del Tony Celaya? El Tony Celaya, cuando llega a ese primer punto en el que tenía que dar la noticia de que había llegado al primer punto, lo dice y no encuentra respuesta, nadie le responde, no hay un recibido. Y entonces él obvia, en el punto 2, 3 y 4, obvia decir que ha llegado a esos puntos. Porque además, con buen criterio, le parece medio inútil informar en qué puntos está para que después se lo informen al Estado Mayor. Y sigue avanzando y con eso evita que los ingleses sepan que se estaba aproximando la segunda escuadrilla, aunque seguramente estaban atentos, esperando que se podría replicar el ataque. Y es el ataque en el cual el Tony Celaya ataca a la Brilliant, a Raraz y Gavassi a la Glasgow la ponen fuera de combate. As she neared the Portsmouth naval base, the scars of war were plainly visible. 2 holes either side of the ship through which an Argentine bomb had passed, miraculously failing to explode. Thousands of people had lined harbour walls and jetties to welcome the destroyer home, a city which has suffered the loss of 2 similar ships, the Sheffield and the Coventry. Y cuando emprenden el regreso, me contaba Celaya, obviamente él como el jefe de la escuadrilla iba adelante, seguido por Arrarás y por Gavassi, pero Arrarás estaba bastante cerca de él, lo veía. Avanza, digamos, en dirección al continente, pero pasando por sobre la isla, el Tony Celaya, y me dice que vio un resplandor. Y cuando vio el resplandor, le sonó como una alarma interna y se fijó en qué dirección estaba volando y le pareció que se había desviado de donde tenía que volar, que estaba volando sobre la isla y entonces hace una maniobra brusca y se aparta del rumbo que tenía. Y Ararás, que lo seguía y lo veía, lo sigue. Y después le dicen al Tony Celaya, le dice el observador que estaba en Darwin Pradera del Ganso, de que evidentemente el primer blanco iba a ser Celaya. Pero como Celaya y Arrarás se desvían, venía atrás Gavassi, que no los ve desviarse y sigue por esa línea atravesando por sobre la isla, y es ahí donde la artillería antiaérea argentina agrega esos cañones de 35 que no te perdonan la vida. Entonces, estos pasar los puntos del vuelo, como recién explicabas, hacia el mando mayor se hacía, lo que Tony no hizo. Entonces el mando mayor, o sea, obviamente el riesgo de que te detecten. ¿Por qué se hacía eso? ¿O cuál era el razonamiento de pasar los puntos? Bueno, era un sistema de control para saber dónde estaba la escuadrilla,
supongo que para tener información, pero evidentemente eso cobraba un precio. En muchos relatos de pilotos uno escucha que el silencio era absolutamente Sí. obligatorio. Y bueno, una cosa así es la que puede llevar a una tragedia. Yo siempre me pregunto, ¿sabes, papá? Cuando escucho los casos de fuego amigo, lo que debe haber sido pasar para esos artilleros, de pasar a pensar de que han derribado a un avión enemigo, a darse cuenta de que era un avión amigo. ¿Hablaste alguna vez con algún artillero involucrado en algún derribo así que hubieron? Entonces, en Malvinas hubieron dos. O Sí, sea, García Cuerva y Gavassi. sí, es terrible. Lo que pasa es que en general no se sabe exactamente quién le acertó, porque en esos casos disparan todo, y sobre todo Claro. en el caso de García Cuerva, le tiraron hasta con fusiles. Por supuesto que lo más terrible fue el impacto de los cañones de la artillería antiaérea. Y además nosotros, con mi camarógrafo La Mela, estábamos grabando a ese avión, y bueno, grabamos toda la secuencia de cómo fue derribado, aunque la censura cortó la parte en que el avión cae. Pero además, aparentemente el avión de García Cuerva fue despedazado, y lo mismo que aparentemente también su cuerpo, porque no se encontró el avión, que el avión habría caído al mar, pero sí se encontró su cuerpo. De hecho, el pañuelo ensangrentado de García Cuerva yo lo vi, y tengo entendido que está en un museo, si no me equivoco, en Tandil o en una base. Está el pañuelo ensangrentado. Pero hasta ahora no han encontrado el cuerpo, y sus camaradas, entre ellos Charlie Perona, están haciendo lo posible para encontrarlo, y se tiene la sospecha de que podría ser que esté en una de las tumbas donde hay restos todavía no reconocidos por el equipo de antropología forense, y aparentemente faltaría tener el ADN, el permiso de la familia, para llegar a identificar esos restos de García Cuerva, en lo que están empeñados y lo van a conseguir sus camaradas. En el ataque a la Brilliant, en el libro de Matassi, dice que fue impactada por dos bombas que no explotaron. No sé si eso lo puedes corroborar o no. Sí, aparentemente en la Brilliant pasó eso. Lo que pasa es que todo el mundo siempre me pregunta por el tema de las bombas, expresa su indignación de que eran bombas que estaban mal fabricadas, de que eran bombas obsoletas por negligencia. Y no es eso. Me han llegado a decir que eran bombas norteamericanas fabricadas a propósito mal. No, ni siquiera eran norteamericanas. Y graciosamente Inglesas. eran inglesas, las MK-17. Lo que pasaba es que la Fuerza Aérea tenía como misión, como estrategia para un eventual conflicto, blancos en tierra. Y entonces las bombas que llevaban eran pesadas para bombardear y destruir búnkers o pistas. Cuando resulta la necesidad de hacer combate aeronaval, porque eso estaría reservado nada más que a la aviación naval, pero como eran tantos los buques ingleses, obviamente la fuerza interviene asimismo, empieza con esas bombas tan pesadas. ¿Y qué pasaba? Los ingleses habían construido sus nuevas naves con una aleación más liviana que le permitía mayor velocidad. Habían cambiado resistencia por velocidad. Y entonces esas bombas pesadas atravesaban esa aleación como si fuera un cuchillo caliente que atraviesa un pan de manteca, y seguían de largo. Inclusive hacían destrozos dentro del barco, pero después caían al mar y explotaban en el mar. Además de un tema con espoletas de retardo, que también por la falta de práctica hubo que aprender a ponerlas de manera que estallen en el momento oportuno. O sea que acá no hubo realmente ni negligencia, ni mala fe, ni nada, sino que no teníamos la experiencia y aprendimos sobre la marcha. Bueno, y esto va al pie de una cosa de que una de las fotos más impresionantes que yo he visto sobre la guerra de Malvinas es la foto del ataque al destructor Glasgow, que se sabe que es Juan José Arrarás
que está el avión rasante, yendo directo hacia el destructor, y esa es otra, como decimos, razón por la cual, porque ellos después como saltaban el buque, soltaban la bomba, y al hacer esa maniobra para entrar tan bajo, saltar, soltar, y con todo lo que ya mencionaste, son las razones por las cuales no siempre detonaban. Pero esa foto es realmente increíble. Y es curioso porque el otro día vi el tráiler de Top Gun 2, que se viene ahora en diciembre, y lo muestran a Tom Cruise volando al ras de la Tierra. No sé si viste este tráiler. No. Bueno, entonces el punto, el gran selling point, digamos, de este tráiler es que está Tom Cruise volando al ras de la Tierra, pero en un desierto, solo, está practicando, no sé. Y acá tenés a los aviones argentinos, que era estándar volar así al ras de la Tierra y del agua, encarando a destructores de última generación, como bien sabés, que es impresionante. Bueno, Claro, que además cuando se acercaban y ya los captaban los ingleses, le tiraban con todo, era una barrera de fuego la que tenían que atravesar a esa velocidad. Y además tenían el problema de que les salpicaba el frente del avión el agua de mar, que es agua salina, y les llegaba a tapar la visión hasta que un bioquímico encontró la forma de evitar que esa sal les tapara la visual. Lo cuentan los pilotos de que fue una gran dificultad que tuvieron hasta que pudo ser resuelta. Yo le preguntaba con respecto, mencionaste a Top Gun, ¿no? Yo le preguntaba a Tony Celaya, justamente le preguntaba que en el combate y en el retorno, si estaba su foco en las maniobras o si en algún momento podía pensar en su familia, en Dios, en el destino. Y entonces me decía, riéndose Tony, me decía, eso de que el piloto lleva la foto de la novia o del hijo en el avión, eso es de Top Gun. En ese momento lo único que pensás es en cómo cumplir la misión y por supuesto si se puede salir vivo. Por ahí te pasa una ráfaga por la cual aparece algún ser querido, pero es una ráfaga, vos no tenés ocasión de detenerte en nada, excepto en ese cumplimiento de la misión, y una vez que aterrizás, por ahí sí tenés tiempo para reflexionar. bueno, y para repasar el ataque sobre la Glasgow, que llegó más o menos 2 minutos luego del primer ataque contra la Brilliant, la escuadrilla Oro se llamaba, ¿no? Entonces estaba el capitán Tony Celaya, Juan José Arrarás, que le decían el turco, ¿no? El turco Race. Que, bueno, después hablaremos quizás más a fondo sobre el turco Arrarás, pero fue derribado el 8 de junio, Sí, el día más negro de la flota británica, claro. en Bahía Hay que Grande. dedicarle un capítulo entero a eso. Y el primer teniente Fausto Gavassi y el alférez Guillermo de Lepiane. Sí, de Lepiane, que después protagonizara esa odisea cuando es rescatado por Litrenta Carracedo, cuando ya no tenía casi una gota de combustible, volviendo de otro ataque a los ingleses. Y hay una gran obra de arte que creo que, no sé si es de Ezequiel Martínez o de Carlos García, pero que como el Hércules lo lleva abrazado de vuelta al continente porque dice, pibe, seguís perdiendo combustible, quédate enganchado con la manguera, te suelto apenas estemos encima del aeropuerto o algo así. Y después que le salvó la vida la segunda vez, porque le dijo, en vez de clavar los frenos, cuando estés aterrizando con un avión averiado goteando combustible, cortá el motor. Así no sacas ninguna chispa de cuando Claro, pegás en la pista. claro, porque se hubiera convertido en una bola de fuego directamente. Y bueno, también te quería preguntar entonces sobre, bueno, ellos se reabastecieron en vuelo en un K-130 Hércules. El vicecomodoro Alfredo Cano, o sea, el Cano fue el que hizo el reabastecimiento de ida, y Li-30 fue, porque ellos llaman y le avisan que Hércules se puede aproximar, y fue el del Li-30 que llegó a rescatarlo al piano. Y después, bueno, hay una muy buena foto que vos pusiste en Facebook de reencuentro de ellos, ¿no? En una cena de los halcones, me parece, anual o Sí, creo que fue un asado no donde asado. se reencuentran de Lepiane y Litrenta Carracedo, se abrazan y le regala de Lepiane un fragmento de, de lo que es el sistema para reabastecer en vuelo, ¿no? Lo que lo había salvado a él, que ahora está en un museo. Litrenta se lo dio a un museo. No será el Museo Nacional Malvinas, ¿no?
No, no, no. Ese es el antimuseo, antinacional, Por anti-Malvinas. eso te digo, papá, necesito hablarte sobre esa situación, que la verdad que es impresionante cuando uno, porque yo me puse a ver, intenté ver qué hay dentro de ese museo, ¿no? Para descarrilarnos, pero lo guardaremos para otra charla. Pero con solo llegar a la página principal de ese museo te das cuenta que está bastante preocupante lo que se está haciendo ahí en cuanto a hasta lo que no está, estas historias que estamos hablando, que no están front and center, como se dice acá, no, no vi ninguna exposición sobre nada de lo que hemos hablado o de todas estas proezas. Pero bueno, no he visitado el museo tampoco. Vos no fuiste, ¿no? Yo sí fui. ¿Qué- Me apreté las narices y fui porque sabía que me iban a preguntar mi opinión y yo no quería hablar sin haberlo visto. Fui a visitarlo hace ya hace ya bastantes años, hace 3 o 4 años. Y bueno, me llamó la atención exactamente lo que te sigue llamando la atención a vos. No están la Fuerza Aérea, no sé si ahora habrán traído algo, pero no estaba nada de lo que son los hechos heroicos argentinos en Malvinas, no eran mencionados siquiera. Es que el museo, en sus 3/4 partes, cuando yo estuve, está dedicado a flora y fauna de Malvinas, por Claro. ejemplo. Sí, Y sí, sí. después están los zapatos de Arturo Humberto Ilia, un presidente argentino de los años 60. Los zapatos están exhibidos. En vez de exhibir todo lo que podrían exhibir de la guerra de Malvinas, un museo de Malvinas, por una gestión diplomática que hubo en la época de Ilia, pusieron los zapatos ¿Pero de tiene Ilia. algún vínculo Ilia con Malvinas en absoluto? Una gestión diplomática que hubo durante su gobierno, pero una cosa totalmente remota a lo que puede Y ahora significar están Malvinas sus en la vida de los zapatos ahí. argentinos. Sus zapatos. Y no Una está burla. el casco de Tony Celaya. Pero nada de eso, nada de eso. Pero además, yo creo que ahora menos que menos va a haber, no solo por el cariz ideológico del director, sino porque ningún combatiente que tenga 2 dedos de frente le va a entregar nada a ese museo. Bueno, no nos queremos descarrilar, por eso hay mucha tela para cortar por ese lado, pero para cerrar con por lo menos la parte del ataque, el destructor, si a esa altura del partido, para los que están contando, sería el tercer destructor alcanzado o puesto fuera de combate, o sea, siendo el 1 de mayo, que esto también hay una conexión. Este ataque sucedió de día porque, como vos decías, luego del 1 de mayo la flota no se acercaba de día tanto, o recién volvió el 12 para intentar cañonar Puerto Argentino, porque sabían que si llegaban de día, los aviones argentinos los iban a golpear y de noche no se podía volar, obviamente, o tirar bombas en la oscuridad, o los sistemas no estaban tan avanzados en cuanto a todo lo que es hoy en día para infrarrojo y todo lo demás. Pero a lo que voy es que el 1 de mayo entonces se atacó y era HMS Exeter, o sea, es otro destructor, y sé que hay un poco de controversia en cuanto a la fecha del ataque al Sheffield y si fue el primero, no, tampoco queremos bajar por ese lado, pero simplemente para decir de que este ataque del 12 fue el tercer destructor y la fragata misilística Brilliant también puesta fuera de combate según Tony Celaya. Sí, 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 así es. Sí, lo que pasó el 1 de mayo, que nosotros lo vimos, los que estábamos, por ejemplo, en el aeropuerto, porque las fragatas estaban bombardeando el aeropuerto, fue que había varios buques que nos estaban tirando y vimos que uno de ellos se retiraba humeante. Y a mí muchas veces me preguntan qué buque era, si era clase 42. Desde esa distancia no se podía diferenciar qué clase de buque era, y menos alguien lego como yo. Pero yo el año pasado, estuve en el almuerzo anual de los halcones, porque como sabes soy miembro honorario de la Asociación de Pilotos de Caza, y estaba con César Román, uno de los integrantes de la escuadrilla Torno que atacó ese 1 de mayo. Y alguien le dijo, eh, le mencionó al pasar lo del tema de la cuestión del Sheffield, de si el Sheffield fue el 1 de mayo, y César Román hizo un gesto como diciendo, no, no me molesten con pavadas. Ah, sí. Bueno, también te quería preguntar sobre, bueno, en Puerto Argentino, ¿qué recordás de la situación en Puerto Argentino el 12 de mayo? ¿A ustedes les llegó la noticia
justo ese día? ¿O cómo recibían las noticias de los ataques que se lanzaban desde el continente? Bueno, había una fuente que era la principal, aunque no muchos tenían acceso a ella, que era el radar de Malvinas. El radar de la Fuerza Aérea en Malvinas, comandado por el mayor Silva, era el pulmón de la defensa de Malvinas, pero asimismo era el que guiaba a nuestros pilotos. Los guiaba para atacar los buques, los guiaba para después evadir a los Harriers. La labor que ha hecho el radar de Malvinas es impresionante y no ha sido reconocida. Fue absolutamente heroica porque era uno de los blancos. Los buscaban al radar. Lo que hacía el mayor Silva es que apenas advertía un movimiento de aviones ingleses, desconectaba el radar para que no pudieran encontrarlo, ¿no es O sea, cierto? era una especie de torre de control, pero no era una torre. Sí. Y bueno, obviamente él estaba al tanto de todos los movimientos. Y la otra fuente, pero por supuesto que no es que iba a contárselo a cualquiera, era reservada esa información. Y la otra fuente era el rebote del continente. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, del ataque ese del 12 de mayo por el cuñado de Bustos, Altamirano, la anécdota que yo te había contado. Ujú. ¿Y recordás algo de tus movimientos el 12 o cómo se sentía la situación en Puerto Argentino? ¿O qué perspectiva me puedes dar de tu punto de vista del 12 de mayo? Mira, nosotros vibrábamos con las noticias de los ataques de los pilotos a la flota. Era una cosa que no se podía creer. O sea, no lo creían los ingleses, tampoco lo podíamos creer nosotros. Nosotros sabíamos de que nuestros aviones eran viejos, que no tenían un montón de artefactos necesarios para navegar en el aire, y sin embargo, con esos aviones casi obsoletos, a veces con los asientos eyectables vencidos, estaban haciendo un desparramo en la flota. La verdad que yo, sin exagerar, te digo, yo a veces no me podía quedar dormido a la noche de la emoción que sentía pensando en lo que hacían esos hombres, solos, encerrados en su cabina. Sí. Era impresionante lo que vivíamos, y yo en ese momento mandaba mis correspondencias a la revista 7 Días, y durante la misma guerra yo lo escribí en la revista, que cuando un argentino se encontrara con uno de estos pilotos tenía que hincar una rodilla en tierra y saludar. Es impresionante, no, es que eso, hay tanto de Malvinas, pero lo que primero sobresale sí, es la altura esta de los pilotos, o sea, porque como hemos ya demostrado y varias otras cosas que todavía no hemos puesto en el canal, los ingleses mismos están boquiabiertos, y no solo ingleses, de todo tipo de países, de lo que fue solamente el aspecto aviación argentina contra la flota. Y, y es impresionante. Bueno, pero también por ese mismo punto quería preguntarte dónde están algunos de estos halcones, y vamos a ir repasándolos a medida que vayamos hablando. ¿Y cómo fue la vida de Tony Celaya luego de la guerra, de la posguerra, y dónde está él ahora? No, bueno, después la mayoría de ellos siguió su carrera, excepto alguno que otro cobarde que tuvo que abandonar la fuerza porque fue informada la superioridad de su actitud, y no pudieron seguir la carrera o no pudieron llegar a ascender a cargos altos. Eh, eh, Tony Celaya siguió su carrera profesional en la Fuerza Aérea hasta que se retiró, y ahora, bueno, vive en Córdoba. Él es tucumano, vive en Córdoba, da charlas de Malvinas muy exitosas, como podemos saber por nuestro Claro, canal de YouTube. Ha batido récords una disertación de de Tony. audiencia, récord de audiencia. Es una persona muy accesible, porque uno se imagina estos héroes casi mitológicos como semidioses, y pensás que van a hablarte desde alguna altura. No, es lo más llano y simpático y accesible que uno se pueda imaginar. Es realmente una gran persona, más allá de sus dotes como combatiente.
Y bueno, y ha tenido también el coraje cívico de hacer esto que yo te mencionaba recién, que es hacer un informe sobre algún piloto que se acobardó para que no siguiera su carrera. Porque hubo casos de cobardía en la Guerra de Malvinas que después los altos mandos hicieron, digamos, la vista gorda y los dejaron seguir, cosa inaudita y imperdonable. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que hay tanta valentía, pero bueno, somos todos seres humanos y en toda guerra hay casos de cobardía, pero Por supuesto. los hubieron también entre los aviadores, que vos algunas mencionaste que un caso de cobardía, por ejemplo, sería si salís en una misión y en vez de pegarle a la flota y encarar, tirás las bombas en el agua, cosas así, ¿te referís? Y Bueno, volver. sí, hubo casos así. En uno de los casos, No te voy a pedir que nombres acá porque es un tema muy sensible, pero sí, aunque algunos han trascendido, algunos han llegado inclusive a las páginas de los diarios, porque, por ejemplo, en este caso que te voy a mencionar, este hombre que actuó de manera tan poco ética, seamos suaves en la calificación, siguió su carrera e iba a ascender a brigadier, llegó a comodoro e iba a ascender a brigadier. Y entonces se pararon de mano los pilotos de combate y dijeron, no. Y fueron castigados los pilotos de combate por por, frenarlo. por orden del gobierno que estaba en ese momento, No, por orden de los altos mandos de la fuerza. que Por estaban orden de los altos mandos de la controlados fuerza. por... Y que se habían convertido en burócratas. O quizás, bueno, vamos a ser, digamos, buenos y pensar que tenían buenas intenciones, que no querían, digamos, que se lavara la ropa sucia, pero esto era interno, ni siquiera eso es un justificativo. Y lo que fue el colmo es que castigaron a los pilotos de combate que se opusieron a que este hombre ascendiera a brigadier. Pero como se fueron sumando más pilotos de combate, finalmente no ascendió, no logró ascender a brigadier. Es increíble que se haya llegado a ese punto que tuvieran que salir los pilotos a frenar ese ascenso. Hay tantas cosas que también te frustran, ¿no? No, pero esta es una clave, o sea, y esto también está vinculado, ya hablaremos sobre Edgardo Esteban, pero él no solo ascendió, o sea, bueno, también obviamente es otro camino, pero él ahora toma una posición ya ha tomado una posición muy influencial, digamos, sobre lo que es la conversación de Malvinas, y él actualmente está como director del Museo Nacional Malvinas, y es una persona que, bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen sus camaradas, que no combatió, que, bueno, tuvo que ser resguardado detrás de una casona, ¿o qué era? Una cabina. Una cabina, o sea, no estaba en las trincheras. Se pagó con la vida de un soldado también eso, ¿no? Que estuvo en la posición que tenía que haber tomado Edgardo Esteban. Recordame el nombre, hay que El soldado Vallejos. Vallejo. Pero bueno, ya entraremos en todo eso, pero sí, es una cosa que la gente que asciende, mientras los verdaderos héroes no están reconocidos, es una desgracia, para ponerlo de una manera leve. Bueno, no te lo tengo que decir a vos, papá. O sea, vos lo Una conocés mejor que injusticia. nadie. Una injusticia. Es que, pero bueno, uno cuando va tomando conciencia de todo lo que es Malvinas, vas cayendo en lo que, che, ¿qué pasó acá? ¿Y por qué esta persona fue ascendida y tal? ¿Y dónde están los héroes? Etcétera. Y por eso vamos a repasar otro nombre, el Alférez Guillermo de Lepiane. ¿Qué se sabe de piano hoy en día? No, también hizo su carrera, llegó a brigadier, ahora está retirado, están todos retirados ahora, ya no queda prácticamente nadie que haya combatido en Malvinas en actividad. Tuvo la suerte también de que su caso trascendiera al punto tal que primero escribió sobre él muy buen escritor argentino contemporáneo que es Jorge Fernández Díaz, en un libro que se llama La Hermandad del Honor, y después ese relato lo tomó nada menos que Arturo Pérez Reverte y también lo, lo, lo republicó, con lo cual el nombre de Lepiane tuvo, digamos, una mayor figuración dentro de lo limitado que es todo lo que tiene que ver con Malvinas, porque realmente todavía falta muchísimo para que los nombres adquieran el renombre que merecen. Todavía Claro. falta muchísimo.
Bueno, una manera, como vos sabés, el tema de las redes sociales, ¿vos sabés si Tony Celaya o Delle Piane tienen Facebook, están en las redes de alguna manera? Muchas veces la gente pregunta cómo me contacto, cómo le mando un mensaje, cómo le hago una pregunta. Y la mejor manera sería por las redes. Sí, bueno, de Lepiane no sé, pero Tony Celaya sí, Tony Celaya está en Facebook, Ujú. así que cualquiera podría acceder a escribirle. Bueno, después vamos a pasar los contactos. Alférez Alfredo Jorge Vázquez. Lamentablemente, el alférez Vázquez cayó el día del ataque en Bahía Agradable, el día más Ah, negro de la flota británica, fue uno de los caídos. También valiente, combatiente, aguerrido, a pesar de su corta edad. el vicecomodoro Alfredo Cano. Cano, el jefe del escuadrón Hércules, afortunadamente sobrevivió a pesar de que él nunca ordenaba una misión que él no hiciera primero. Un verdadero jefe. Mm. Cano era un hombre extraordinario, tuve el honor de conocerlo y tuve el doble honor de que me pidió que prologara su libro. Cano tenía una trayectoria eh, muy formidable antes de la guerra porque él fue uno de los exploradores polares, estuvo en la Antártida, tiene un libro muy bueno que se lee como una novela de aventura sobre su experiencia en los hielos y después, bueno, y después combatió en Malvinas siendo el jefe de ese escuadrón desarmado que se metía en primera línea de un conflicto aeronaval desarmado, que volaban a corta, baja velocidad, que no tenían blindaje, que no podían ser bien escoltados justamente por la velocidad baja que tenían, y que hacían proezas extraordinarias, como por ejemplo avistar a la flota, con lo cual tenían que elevarse, o sea, ponerse a la vista de los radares ingleses para pasarle a nuestros halcones las coordenadas de los buques de la flota, con el riesgo consiguiente de que los descubrieran, como pasó el 1 de junio, que fue derribado uno de estos Hércules. O sea, y a veces eran carnada viviente, como los miembros del escuadrón Fénix, que salían para distraer a los aviones Harriers, sacarlos de los alrededores de la flota para que ellos descubrieran flancos en esos buques y pudieran atacar nuestros halcones. Freddy Cano, un tipo admirable. ¿Y qué de la vida de Litrenta Carracedo, el piloto de Hércules que rescató a Delle Piane, llevándolo abrazado hacia el continente en reabastecimiento? También llegó a brigadier, hizo su carrera hasta el final, obviamente está retirado, vive en Córdoba, eh, tengo una gran amistad con él, es una persona que además, porque muchos de estos halcones, más allá de la hidalguía y del coraje, ¿no?, de la testosterona que tenían y ponían en juego, son tipos pensantes. Litrenta Carracedo tiene unas ideas muy interesantes sobre el futuro de la Argentina, sobre geopolítica, sobre geoestrategia, sobre cómo revertir la decadencia argentina. O sea, a nuestros héroes de Malvinas los han desaprovechado no solo como ejemplo de coraje guerrero o de coraje civil en muchos casos, sino como gente pensante, patriota, que podría, de ser escuchada, cambiar el rumbo de este país. También te quería preguntar, bueno, es que hay tanto para hablar, ¿no? Pero queríamos repasar un poco el día 12 de mayo y ya iremos hablando más a fondo sobre otros temas. Pero antes de que te deje, el ejército, las Fuerzas Armadas hoy en día, ¿no? Durante esta cuarentena y la pandemia y todo, han tomado un rol bastante importante, ¿no? O sea, se ve mucho de lo que es suministros y ayudar a la gente y todo tipo de cosas. ¿Cómo ves eso en cuanto a relación con Malvinas? Porque eh, o sea, es raro ver así de vuelta a las Fuerzas Armadas tomar un rol tan de liderazgo, digamos, de un momento de unión nacional, donde todos tienen que empujar para el mismo lado. ¿Hay paralelos ahí o cómo estás viendo cómo se está desarrollando esa relación con las Fuerzas Armadas a medida que ellas van ayudando con el tema de la pandemia? Bueno, el paralelo es el de siempre, ¿no? Esa vieja máxima que dice que cuando una sociedad está en peligro, acude a Dios y a los soldados.
y cuando el peligro pasa, se olvida de Dios y desprecia a los soldados. Una vez más, el peligro acecha a la Argentina, y quienes son los que ponen la cara y el cuerpo son los soldados que van a los barrios carenciados, a los barrios más vulnerables, reparten comida, asisten y son recibidos con aplausos. Es increíble, inclusive en barriadas que uno podría decir que están bajo gobierno de gente muy influenciada por la ideología, el ideologismo antimilitar, llegan a esas barriadas los hombres de armas a ayudar y son aplaudidos. Ojalá no se repita este paradigma de siempre. Ojalá cuando pase el peligro la gente no vuelva una vez más a olvidarse de Dios y una vez más a despreciar a los soldados. Claro, porque no son solo los soldados, hay veteranos de Malvinas también poniendo el hombro, ¿no? Yo he visto Sí, además todos los centros de combatientes a lo largo y a lo ancho del país están haciendo exactamente lo mismo. Salen a ayudar, a controlar, ayudan inclusive en controles policiales para evitar el tránsito ilegal en este momento, que es ley el acuartelamiento también de los civiles, ¿no? La cuarentena, y no solo a repartir comida entre los que lo necesitan, los carenciados, sino también en apoyar a las fuerzas policiales, a los soldados mismos, acercarles comida, acercarles aliento. Los veteranos de Malvinas, una vez más, están ayudando a defender la nación. Y así es. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre todo tipo de cosas, pero también queríamos involucrar a los seguidores que tenemos en el canal. Si ellos tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría escuchar más sobre ese tema, nos pueden dejar un comentario ahí abajo. Y quizás en la próxima contestaremos un par de preguntas del público. ¿Qué te parece? Como no, con muchísimo gusto. No hay temas prohibidos. Bueno, muy bien. Y mientras tanto, seguimos atrincherados, ¿no? Y hasta que nos podamos ver en persona y hacer una entrevista como se debe también. Mano a mano, no por la pantalla. Bueno, y me dijeron que también recuerde que por favor, si los que quieren suscribirse al canal son bienvenidos, y bueno, les agradecemos a todos el seguimiento y la atención que nos brindan sobre el tema Malvinas. Por eso queremos también involucrar. Ya vamos a descifrar cómo se hace un en vivo acá desde Argentina y de Nueva York, o algo por el estilo. Y subrayemos que la suscripción obviamente es gratuita. Claro, obviamente gratuita. Así que bueno, papá, cuídate mucho, hasta la próxima. Y bueno, seguimos hacia adelante. Cuídate vos mucho, que estás en el epicentro de la peste. Bueno, sí, me voy a cuidar. Vamos hacia adelante, va mejorando, vamos a ver cómo sigue. Bueno, mucha suerte, que Dios te bendiga. Dale, papá, un beso. Un beso.